Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que están participando del segundo encuentro de este taller que es cómo diseñar un informe rápido con R Markdown. Recuerden que esta es una herramienta sencilla, pero que requería conocer algunas cuestiones de R. Entonces, la semana pasada lo que yo hice fue mostrarles cómo era la herramienta, qué potencialidades tenía, qué cosas podíamos hacer, qué tipo de documentos. Abrimos un primer documento, que es el de la plantilla, y lo que hicimos fue renderizarlo o ejecutarlo con distintos formatos, HTML, bueno. Y después estuvimos trabajando con todo lo que era texto. Cómo modificar el texto, ¿no? Cómo agrandarlo, cómo achicarlo. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar con algo más específico de R, que es lo del código. O sea, que es la ventaja que tiene esto, que yo agrego un texto, le agrego el código, entonces me va a aparecer en el texto el resultado de este código. Vamos a trabajar, porque a mí me gusta trabajar con datos que sean reales, vamos a ponernos un caso de estudio, suponemos que nos piden un informe, y entonces a partir de ese caso de estudio vamos a ver qué opciones tiene este chunk. Acuérdense que el chunk era el pedazo de programación donde yo ponía los códigos de R. Eso tiene distintas opciones. Y vamos a ver qué gráficos y cómo armar tablas bonitas, entre comillas, utilizando R Markdown y algunas librerías adicionales. Y si llegamos a ver hoy, vamos a ver cómo usar plantillas generales, porque lo que nosotros hicimos hasta el otro día fue usar las definiciones que vienen por defecto. Bueno, vamos a ver que esas plantillas uno las puede cambiar fácilmente o puede buscar y armar. Entonces acuérdense que siempre R nos deja, y RStudio, modificar cualquier cosa. En el foro hubo un par de participantes que dijeron que no podían bajar R Markdown porque la máquina no les permitía. Entonces yo lo que hice fue armé en el foro, hay un sitio donde se puede trabajar R online, que se llama R Cloud. Ese sitio ustedes se pueden armar un usuario, pero yo les mandé mi usuario. Compartí con ustedes el código de hoy. El que quiere trabajarlo desde ahí lo puede trabajar. Necesita tener una conexión de internet. Siempre hay una alternativa para trabajar. Después mírenlo y cualquier cosa, si no la semana que viene vemos bien cómo hacer eso. Ese sitio ustedes lo pueden usar gratis con limitantes de cantidad de proyectos y de participantes. Si después ustedes quieren trabajarlo de manera más profesional, eso se paga, como toda la vida. Yo me bajé todo hoy, pero lo hice. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a ver entonces cómo es el sector de donde yo pongo el código. Acuérdense que lo que nosotros le llamamos eso era chunk. ¿Cómo lo inserto? Ahora igual entramos a RStudio y lo abrimos. Acá donde dice insertar, acuérdense que si yo lo tocaba, se me abría una ventana desplegable donde me decía qué tipo de lenguaje quería yo usar. Nosotros estamos trabajando con R, pero RStudio también lo podemos usar para trabajar con Python, con MySQL y con otros lenguajes. Algunos yo sé de qué se trata, no tengo más pálida idea, así que bueno, podemos ir aprendiendo. Ahora vamos a ver que al costadito de ese chunk hay como una ranurita y una de las enlaces que tiene son las opciones. Entonces los va a llevar a un libro web donde están todas las opciones, que son muchísimas. Bueno, entonces el caso de estudio que vamos a trabajar, vieron que últimamente se hablaba mucho de lo que eran los incendios forestales. Desde hace un tiempo hay una plataforma que se llama Datos Argentina, donde uno tiene datos de distintas áreas de investigación, de economía. Entonces uno puede buscar ahí la información que le interese y analizar. Entonces lo que yo traté de buscar era qué información oficial había de lo que es medio ambiente sobre los casos de incendio. Bueno, entonces hay después acá yo les dejé el enlace si ustedes quieren ver, porque hay, además de la plantilla que yo bajé, hay otra. Es esta que se llama incendios forestales. Entonces ustedes, cuando entran a este sitio, fíjense que el archivo que tienen es el formato CSV.
Yo no sé si todo el mundo sabe, CSV, cuando uno lo abre con Microsoft, lo abre en Excel. Es un formato que se llama separado por comas. Es un formato que los programadores le llaman de texto plano porque no guarda ningún tipo de configuración que tenga que ver con cuestiones estéticas. Si ustedes arman una planilla en Excel o lo que sea, y le ponen negrita o colorean el fondo y todo, y lo guardan como CSV, lo que hace es eliminar todo eso y deja solamente el valor puro de la variable. Eso está bueno porque a veces cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas en Excel, nos guarda un carácter. Y después cuando lo queremos leer nos da algún error. Por ahí algo que es un número se confunde y lo hace. Igual, eso pasa cada vez menos, ¿no? Las librerías que hay de R para leer Excel funcionan cada vez mejor. Pero siempre es bueno trabajar con textos que yo sepa que la única información que voy a tener es la que me interesa. Bien, bueno, entonces les muestro de qué se trata. Yo lo que hice fue bajarlo y hacerle como una cierta limpieza. Los datos que uno encuentra en la web, que cada vez hay más y importantes, difícilmente se pueden usar tal cual están, ¿no? Siempre hay algún dato erróneo, pero bueno, eso vamos a hacer algunos talleres de cómo manejar información y cómo filtrar. Entonces, este comando que está acá, que después lo vamos a ver, esto lo vamos a volver a hacer en R, me dice que voy a armar un objeto que R lo va a llamar focos, que va a hacer la lectura de este archivo, incendios CSV, que ustedes lo tienen para bajar. Con este comando que se llama summary sería resumen, me lo resume y me muestra qué variables tiene ese archivo. Esto siempre es importante hacerlo, más allá que yo vaya a trabajar con R Markdown o el análisis que vaya a hacer. ¿Por qué? Porque fíjense, yo necesito estar segura que mis variables están bien leídas, que lo que es número lo reconozca como número, lo que es carácter como carácter, lo que es factor como factor. Entonces, acá por ejemplo, este archivo lo que tiene es la fecha en la que se produjo el incendio, las provincias, el total de incendios, y después hay 3 columnas más que dice cuál es la naturaleza del incendio. Si fue por negligencia, si fue intencional, natural o desconocido. Estos tienen que ser números. Y para darme cuenta yo que son números, lo que hace es darme las estadísticas descriptivas. O sea, me muestra el mínimo, el máximo. Si acá me pareciera algo así, que me diría que es clase, es que lo está leyendo mal. Y otra de las cosas que tengo que ver yo antes de sumergirme a hacer cualquier análisis, por más simple que sea, es ver si los valores que muestra acá son coherentes. Porque, por ejemplo, me dice que hay un total de 10.000 incendios. Es una serie de muchos años, así que yo supongo, no tengo criterio para pensar que no. Pero después, cuando veo la separación, bueno, son 2.000 y pico, 7.000, 8.000, o sea que este 10.000 es lógico. El mínimo tiene que ser siempre 0, o sea, ese tipo de cosas es importante hacerlo para cualquier tipo de análisis. O sea, hay que acostumbrarnos a mirar el resumen porque cada vez las bases de datos son más grandes y difícilmente yo pueda hacer una visualización completa. Bueno, entonces, esos van a ser los datos que vamos a usar. Entonces, una vez que yo hice, vamos a ir haciendo esto ahora. Lo que yo les voy a pedir a ustedes es que abran el archivo este, no sé si lo están viendo, que se llama Focos RMD. No sé por qué no los puedo ver a todos. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, este archivo tiene este encabezado. Después les voy a contar por qué esto está cambiado, porque no es el encabezado simple que habíamos visto el otro día. Y acá está el primer chunk, donde les muestro lo que yo les había mostrado en la presentación. O sea, con esto lo que hacemos es leerlo. O sea, que el primer chunk que yo armo es para leerlo. ¿Cómo inserto un chunk nuevo? Bueno, me voy acá donde dice insertar y aparece esto que aparece.
Y acá al costadito van a aparecer opciones, que ahora después las vamos a ir a ver en detalle. Bien, entonces, vamos ahora después a analizar este tipo de... Perdón, Teresa, ¿podés mostrar otra vez cómo insertás el chunk? Gracias. Este lo borro porque lo puse, pero no lo hice. Yo me voy acá, donde dice insertar, y toco este que dice R. Entonces me aparece. Acá está la llavecita. Entonces, fíjense, las opciones de esta llavecita, primero que yo le puedo dar un nombre. O sea, si yo estoy trabajando con un código muy, muy grande, puedo querer darle un nombre a cada chunk. Eso es mío para orden particular. En la plantilla que viene por default, el nombre que le ponen es car, porque justo analiza, ¿se acuerdan los datos esos de car? Pero eso es opcional. Después hay una opción, no sé si todos lo ven, si no lo van haciendo ustedes, por eso yo lo puse en la presentación, es qué quiero que haga qué quiero hacer con ese código. Entonces uno dice, muestre solo la salida, o sea, ejecútelo, pero cuando lo renderice no me muestre el código. Muestre las dos cosas, porque puede ser que yo esté armando un tutorial donde quiero que ustedes vean cómo, qué código de R usé yo para que salga eso. O nada, ¿no? Que solamente corra el código. ¿Esto para qué es? Yo puedo querer hacer un cálculo auxiliar, ¿no? Por ejemplo, necesito un promedio, calculo ese promedio, pero no me interesa que aparezca ni el código ni el valor de ese promedio. Entonces esta es la otra opción. Y esta es nada, no haga nada. Eso también yo lo puedo llegar a tener, porque puede ser que bajo algunas circunstancias lo necesite y otras no, entonces me queda así. Acá al costadito hay unas llavecitas que dicen, muestre los warnings, muestre los mensajes, esto es para configurar tablas y esto es para configurar figuras. Perdón, Teresa, ¿podés, discúlpame, mostrar cómo se te despliegan las opciones para que tengas nada más que el texto o el texto y el script? ¿Cómo llegaste ahí después de insertar el chunk? Pero ¿cómo se abre esa ventanita? Perdón. Acá al costadito, porque está casi invisible. Ah, ok. Hay una llavecita. En Modify Options. Se los puse acá, en la presentación. Está marcado ahí, con una flechita. Ok, muchas gracias. Muestra cómo se hace. Sí, es medio invisible, pero está. Bueno, entonces, en esta llavecita, bueno, habíamos visto el nombre, que dijimos que era opcional, y que queríamos que hiciera R Markdown con ese código. Después acá hay unos que son fáciles de configurar, fíjense que si yo los toco me va cambiando, y me pone true o false. False es que no lo haga, true es que lo haga. Lo mismo con los mensajes, y lo mismo con las tablas. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con estos dos. ¿Ven? La figura, yo les puedo decir el ancho, si tengo algunas figuras. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Muchas veces cuando se abre un paquete, me mandan, que salen en el output, mensajes. Por ejemplo, si yo tengo una versión de R más nueva y el paquete es más viejo, me avisa. Me dice, este paquete fue configurado para la versión tal. O aparece a veces quiénes son los autores, o diciendo cómo citar el paquete. Bueno, esas cosas, esos mensajes a mí no me interesan, entonces les pongo falsa. Y los warnings es, por ejemplo, si hay algún dato faltante me avisa, pero a mí en la salida eso no me interesa, por lo general, al menos que sea una cuestión didáctica que yo quiero que aparezcan para mostrar. Pero acá, donde dice Chat Options, que yo les mostraba en la presentación, se me abre una página web, que es de este señor que yo les presenté la semana pasada, no sé si lo fueron a visitar a su página, este señor que se llama Jishu Shei. Entonces, bueno, tiene todas las opciones para todo lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces esto se los dejo a ustedes como tarea para el hogar. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, que quieren hacer con eso, bueno, lo encuentran acá. Bien, entonces, bueno, acá yo les puse un resumen en la presentación de qué es lo que significa en español
cada una de esas funciones que recién marcamos, ¿no? Que es el include false, dice que evita el código y que los resultados aparezcan, o sea, no me aparecen los resultados, pero los puedo usar. El echo false, no se muestra el código, y uno para mensajes y para web. Y que dice, también a las figuras les puedo poner un título. Vieron que habíamos visto cómo ponerle el tamaño. Bueno, entonces, vamos a suponer que yo lo que quiero es analizar esta base de datos, y lo que quiero es este tipo de gráficos. Entonces yo lo que quiero es esto, que son cómo va cambiando el porcentaje. ¿No? Los gráficos estos están en porcentaje sobre el total. A través del tiempo, los de negligencia, los naturales, fíjense, la mayor parte de los incendios en nuestro país son de causas desconocidas. Y los naturales son poquitos, o sea que si no nos metiéramos a hacer lío, el bosque andaría precioso. Por negligencia, por suerte parece haber una tendencia a bajar, e intencionales, acá hay gente un poco más numerosa. Bueno, esa es la primera mirada. Después, lo que quiero es una tabla, porque esos están expresados en porcentaje. La idea de expresarlos en porcentaje es hacer comparativos esos gráficos. Ahora vamos a ver con qué códigos hago todo eso, ¿no? Quiero una tabla. La tabla quiero que elegir un año, por ejemplo, y que me diga para cada provincia qué cantidad de incendios hubo para cada categoría. Y después me interesa, por ejemplo, centrarme en un año en particular y ver este tipo de gráficos. Entonces, tener una visualización rápida para este tipo de gráficos por provincia. Acá no lo dije, pero esto es por provincia. Bueno, entonces, cuando yo voy a armar un script, o como cualquier proyecto, lo que tengo que es tener primero un esquema de cómo va a ser ese informe. Entonces, para nosotros lograr estos tres productos, lo que vamos a necesitar primero es tener el código para la lectura de la base de datos. Después, como estos gráficos están en porcentaje, voy a necesitar códigos para hacer esa estimación en porcentaje. Después voy a necesitar códigos para hacer este gráfico, códigos para hacer esta tabla, y un código para hacer los gráficos por provincia. ¿Bien hasta acá o voy muy rápido? Va bien. ¿Bien, bien? Sí, bien. Bueno, entonces, les voy a mostrar, quizás muchos ya los conocen, quizás algunos no, esta librería que se llama ggplot2. ggplot2 es un paquete que está dentro de esto que se llama Tidyverse, donde hay varios paquetes. Nosotros vamos a ver esto. Acá yo les puse una galería, vamos a ver que vale la pena mirarla. ¿Vas a entrar? No, no quiere. Gracias. ¿Se está viendo la galería online? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, en esta galería, por eso yo siempre que me dicen R es difícil, lo que uno tiene que aprender es a robarse cosas, o a tomar prestadas. Entonces, esta galería tiene un montón de gráficos. Entonces, bueno, supongamos que yo quiero hacer estos gráficos, así, con estas letras. Entonces, me voy acá, y entonces me voy a esta sección, y me aparecen este tipo de gráficos. Y cuando yo los toco, fíjense que acá me aparece el código. Entonces, si yo quiero hacer ese tipo de gráficos, lo que hago es copiarme este código, analizarlo, ver qué es lo que hace, cambiarle cositas para entenderlo, y listo. Por lo general, la base de datos que usan estos gráficos son bases de datos que están en R. O sea que uno puede, de alguna manera, ir siendo autodidacta para cada tipo de gráfico. Lo único que tiene que saber uno es que existen estas herramientas online. Y bueno, si tienen problemas, tenemos ahora un foro en PAE donde hay varios que están dispuestos a ayudarlos. Bien, bueno, entonces, esta librería vamos a poder hacer muchos tipos de gráficos. De hecho, una vez me acuerdo cuando estaba en Clima y Agua,
alguien me había pedido una rosa de los vientos. Yo no tenía ni idea ni siquiera qué era una rosa de los vientos. ¿Te acordás, Malvina? Creo que con vos lo hicimos. Y nada, bueno, yo googleé rosa de los vientos en R, y en esa página, o en otra que había antes, que era, apareció el código, me lo copié, precioso. Bueno, entonces, para hacer gráficos vamos a usar esta librería. Y para hacer tablas, ustedes pueden sacar una tabla por default, pero hay paquetes que lo que hacen es como diseñarlas. Entonces, una de las tantas que hay, es esta, que se llama FlexTable. FlexTable se puede usar para R Markdown, pero también se puede usar para un R común y nos saca las tablas. Entonces yo lo que les puse acá es esto que se llama viñetas. Las viñetas hay muchos paquetes de R que tienen una viñeta. Una viñeta es como una página web con un tutorial, donde están todas las opciones, y si ustedes quieren aprender a utilizar ese paquete, entran a esa viñeta y lo van haciendo. ¿Ven? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Una introducción, cómo empezar, cómo son los formatos. Entonces, si ustedes dicen, quiero hacer una tabla con FlexTable, pero necesito que me marque en negrita el valor tal. Entonces, seguramente eso está acá. Y acá les muestra para qué tipo de documentos sirve esta librería, ¿no? HTML, Word, puedo hacer para PowerPoint. Bueno, entonces acá en la presentación les quedan los enlaces de donde encontrar más información sobre esta librería. Bueno, entonces ahora vamos a ir a ver cómo podemos ir haciendo esos pasos utilizando estas librerías y lo que queríamos en R Markdown. Entonces, este lo borro porque nada, ya está hecho. Bueno, entonces acá, en este, era el de leer los datos, y hay una cosa que yo creo que ya les nombré, que yo siempre trato de hacer, es pedirle los nombres al archivo. Eso es fácil acordarse, names. ¿Por qué? Porque a veces, cuando están escritos con algún símbolo o con un guión bajo, los lee distinto a lo que yo creo que lo está leyendo. Entonces, siempre acá está bueno correr esto y pedirle. Ven que acá me está encomillado, me aparece cuáles son los nombres. Bien. Bueno, entonces, ahora el otro paso era estimar el porcentaje por año. Entonces, hay una librería, esta que se llama Play, que tiene esta función que es bastante intuitiva. Fíjense, la función se llama ddplay. Entonces me dice, primero que le ponga el archivo de datos al cual yo le voy a calcular alguna estadística descriptiva, la que sea. ¿Y en función de qué? Acá yo quiero que sea en función de la fecha. Después va esta palabra summary, ¿sí? Que es obligatoria, y entonces le defino qué quiero. Por ejemplo, yo quiero el total de negligencia. Entonces es la suma dividido la suma del total, para que me lo pase a porcentaje. Bueno, y así con eso, el total de intencional es la suma de intencional sobre la suma del total. Esto que dice adelante round y acá 2 es para que me redondee esa cifra 2. Bueno, y así para cada cosa. Bueno, fíjense que yo le dije que no me mande mensajes y que no me ponga ningún Word. Bueno, entonces yo esto lo corro y no aparece nada, porque yo no le estoy pidiendo nada, le estoy diciendo que arme este objeto que se llama año. Si yo quisiera verlo, tendría que escribirlo, o lo puedo sombrear así, darle control enter y me lo muestra. Lo que hizo es esto, pero no me lo va a mostrar en la salida porque no lo estoy pidiendo como salida. Bueno, entonces ahora estos datos, ven que están ahora en porcentaje para cada año, lo vamos a graficar. Esto lo puedo cerrar. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esta librería ggplot. ¿Cuál es la lógica de ggplot? ggplot trabaja por capas. Entonces, lo primero que hago yo es definir el marco. El marco es el eje X y el eje Y. Y después, dentro de ese marco, le voy diciendo qué quiero.
Si quiero un gráfico de líneas, si quiero un gráfico de barras, si quiero un gráfico de tortas, lo que sea. Entonces, acá, por ejemplo, yo lo que defino con este P1 es el marco. Entonces le digo que es un ggplot para este archivo, que es el que habíamos armado, donde estaban los valores de los porcentajes para cada año, y donde dice A es el valor que va en X primero y el valor que va en Y. Acuérdense que lo que queríamos hacer con estos eran, primero, ¿dónde está? Estos grafiquitos, ¿no? Entonces acá en X va el valor de la variable, las 4 variables que yo calculé, o estimé, y los valores de Y, que son la fecha. Bueno, entonces le digo eso. Pero después a este P1, acá le sumo esto. Le digo que me haga un gráfico de columnas. Invierno y el mínimo en día. Y que Bien. le pongo acá el límite del eje Y, como en cualquier gráfico, igual que ustedes lo pueden hacer en Excel, porque si no, no serían comparables. Todos los graficadores, sea Excel, sea R, sea SAS, suelen armar los gráficos entre el mínimo y el máximo. Pero acá, como yo quiero comparar todas las situaciones, entonces los fijo a todos entre 0 y 100. Esto que dice tema es como una cuestión estética. Si no lo pongo, me sale un fondo gris, y le pongo ese, me borra ese fondo gris. Y el valor de X no quiero que salga. ¿Por qué? Porque fíjense, yo voy a hacer 4 gráficos, y después los voy a juntar, porque yo esto quiero que sea toda una sola cosa. Y solamente le digo que en el último me deje el nombre, porque si no tendría la palabra fecha repetida 4 veces. Bueno, entonces armo uno, después armo el otro, pero acá lo único que cambia es que este era el de negligencia, acá era el total de intencional, el del natural y los desconocidos. Entonces ya tengo los 4 gráficos, G1, G2, G3, G4. Pero le digo que me los ponga todos juntos, para poder visualizarlos y que me queden todos parecidos. Entonces para eso existe esto, que es un arreglo en grilla, donde le digo qué gráficos quiero poner en grilla, y que me lo ponga en 4 renglones. Es decir, pongo 4 filas, me los va a poner así, y los 4 renglones, o le puedo decir 2 filas y 2 columnas, y me lo arma en 4. Esto, ¿sí?, está dentro de esta librería que yo antes llamé, que se llama Grid y Grid Extra. Bueno, entonces ahora si yo corro esto, me lo muestra. Esto es lo que va a salir cuando yo le pida que ejecute el documento. ¿Bien hasta acá? ¿Hay preguntas? No, hay una sola cosa. Por lo general, R es bastante complicado para leer fechas. No es exactamente el punto de esta charla, pero ¿hiciste algo previo para que las fechas te las lea como para que los años te los considere años o algo así? En este caso no, le dejé solamente el número del año, no tenía una fecha completa. Entonces las ordenó. Hay un paquete para hacer eso, para trabajar con fechas. No me acuerdo bien el nombre, pero donde vos podés redefinir, porque el problema con las fechas es que depende el formato. Si tenés el formato americano, que empieza con el mes y después el día, si es el día o el mes, si está separado por barritas. Después, si me escribís en el foro, te digo cuál es. Pues yo estuve haciendo Sí, hay un trabajos. paquete de Tidyverse, justo, que incluye manejo de fechas. Pero pensé que habías hecho algo especial ahora, pero está bien, perfecto. No hice nada. Porque simplemente lo que hice fue dejar la columna de los años. Bueno, entonces este va a ser otro producto. Yo lo intenté correr y me arroja un error. Dice, se intenta usar un nombre de variable de longitud 0 y marca, bueno, ahora están saliendo todos errores. Error, objeto. Pero porque tenés los datos, lo primero que tenés que verificar, este archivo que dice focos, ¿te apareció? Sí, sí. O sea, abrí focos.rmd. Bueno, pero mirá, vamos a borrar todo. Vos estás viendo, ¿no? Si yo borro todo,
Cuando corro acá, con esta flechita que dice foco, me aparece acá un objeto que tiene los datos, donde ves que está la fecha, la provincia y los valores, que es la lectura del archivo. ¿Eso No. lo hace? No, ahí dice objeto focos no encontrado. Entonces el otro día habíamos armado de armar un proyecto, pero si no lo tenés como proyecto, el tema es que no lo encuentra porque está en la misma carpeta, pero no lo sabe. Entonces vos te vas acá donde dice sección, y le tenés que decir cuál es el directorio de trabajo, dónde tiene que encontrar los archivos que vos le pedís. Entonces, acá le decís, si lo tenés en la misma carpeta donde está el código de R y donde está el CSV, le decís esto, que es en la fuente donde está el archivo. Entonces, cuando vos le das acá, te va a aparecer, ves acá a mí me dice, el archivo que estás usando está en esta carpeta, Fíjate de hacer eso y volver a correr el primer chunk y te tiene que aparecer esto que dice 624 observaciones, 7 variables. Perfecto, gracias. Si te corres a los demás, si les pasó eso, para que no pase esto, si no hay que trabajar con un proyecto. ¿Se acuerdan que habíamos armado la carpetita y tener todo junto? Bueno, Teresa, entonces, sí. Discúlpame, yo la verdad que pude correr todo, generé las salidas y todo, pero igual me aparecía esa línea que mencionaba la compañera ahí ¿cómo es? De la variable con longitud 0. Puede ser porque el año esté como integral y no digamos, como un número y no como factor. No, bueno, yo lo tengo como entero. No sé. A veces, por eso yo trato de trabajar con los SB, pero este no tiene comas. Pero vos decís que te aparecen los gráficos. Me aparecen los gráficos, pero me aparece ese mismo mensaje de error que dice que hay una variable de longitud 0 que está intentándose ser leída, digamos, ser utilizada. Ah. Bueno, después si querés lo miramos, porque a mí no me aparece y no me doy cuenta. ¿A alguien más le aparece ese error? A mí me corrió perfecto, así que no. Bueno, yo sigo un ratito más y después cualquier cosa lo vemos, ¿sí? O lo escribís en el foro y copiás el error. A ver acá. No hay problema, funciona. No, en el chat Claro. todavía no hay consultas que no tuvieron problemas. Sí preguntan, Evangelina, a mí me dice que no encuentra la función de display. Porque la tenés que tener instalada. Acuérdense el primer día que yo les había mandado un script con todas las funciones que íbamos a ir usando en el curso. Puede ser que me la haya salteado. Si no, lo que les pasa cuando ustedes abren y guardan, acá arriba les aparece una ventanita en amarillo que reconoce qué librerías están usando y si están o no instaladas. Bueno, vayamos al otro paso que era armar, hicimos los gráficos, hicimos esto, la otra parte era hacer las tablas. Bueno, entonces, para las tablas vamos a usar la misma lógica, pero estas las queríamos hacer para un año en particular. Entonces, en este caso vamos a usar la librería esta FlexTable y vamos a usar lo que se llama un puntero. Vamos a trabajar con un año. Después, la idea es que ustedes, yo usé el 2017, cambien este año y hagan otro tipo de análisis. Y después les voy a mandar, pero o lo vemos la semana que viene, cómo puedo yo hacer un loop para que me vaya haciendo todos los años. ¿Sí? Pero eso es como un pasito más. Pero por ahora vamos a pensar que queremos un año en particular. Por ejemplo, el 2007. Teresa, una consulta. Eso de pedir un año, por ejemplo, en este caso el 2017, ¿lo puedo hacer porque antes creé un objeto que decía por _año? ¿O no? No, esto lo puedo hacer porque yo acá voy a armar un subconjunto. Ah, ok. También los que usan las librerías de Tidyverse pueden hacer esto con filtros.
es equivalente, ¿no? Entonces yo acá defino un valor que sí, le digo que I es 2017. Entonces armo un subset del archivo focos, pero para esta fecha. Solamente me va a tomar los datos que corresponden al 2017. Entonces ahora vuelvo a hacer las mismas cuentas que había hecho antes, pero para este subconjunto. Que ahora voy a trabajar con una tabla para cada año. Bueno, entonces después que tengo esto, que es similar al que hice anteriormente, defino la tabla. La tabla va a ser directamente este archivo, y le digo que la convierta en una flex table. Si ustedes entran al enlace este que yo les di, flex table tiene muchísimas opciones, que uno le puede cambiar el encabezado, le puede poner colores. Una muy piola es esta, ¿no? Que autoajuste, que se autoajuste al espacio que tiene cuando lo va a configurar. Y otra, bueno, es esta, que es lo que le pones un título. Y acá, fíjense que yo, si no le dijera nada, no hace nada. Para que me la muestre, tengo que decirle acá que ponga tablas incendio. Fíjense, por ejemplo, acá, cuando yo le pongo el título, si yo en vez de 2007 fuera 2020, tendría que cambiar el título. En cambio, acá yo lo que puse es que el título sea focos incendio, I. Y adelante le puse paste, o sea, junte esas dos cosas. Y es 2007, así que va a ser eso. Bueno, probemos a ver si funciona. Bueno, entonces ven acá, me aparece este focos incendio, la provincia. Bueno, les cuento que esta se puede cambiar, hay un montón de temas. Después ustedes, si tienen ganas de ir explorándolo, lo van viendo. Y el último gráfico que nos quedaba para hacer era el de el gráfico de torta, para cada una de las provincias. Bueno, entonces, fíjense que acá voy a usar otro puntero, donde ahora la provincia J va a ser Chubut. Después cada uno de ustedes puede elegir su propia provincia y hacer el gráfico con su provincia. Entonces, el data provincia, que habíamos hecho antes, ahora le vamos a decir que sea una provincia en especial. Entonces, ahora, lo que hacemos es, acá hay como que cambiarle el formato, ¿no? Vamos a ir viéndolo. Si yo hago control enter, ejecuta ese pedacito. Entonces ahora tengo eso, y si miramos el... fíjense que lo que yo tengo, si lo hago por provincia, elegí una provincia, los tengo en columna. Y yo lo que necesito para poder hacer un gráfico de tortas es que eso esté todo en una fila. Entonces, acá hay una librería que lo que hace es dar vuelta a eso. No una librería, un comando que lo que hace es crear eso, donde define una variable que es causa, donde toma los valores de las provincias. Y lo que hace después, el porcentaje, es pasar a número el segundo valor. Entonces, si yo corro esto, ahora voy a tener este dato, ¿no? O sea, lo que hizo fue dar vuelta. Hay muchas maneras también de hacer esto, ¿no? Es una forma sencilla. Bueno, entonces ahora lo que puedo hacer con eso es mi gráfico de tortas. Entonces, para el gráfico de tortas, acuérdense, voy a usar ggplot, donde le voy a decir cuál es la base de datos. Acá no hay un valor para X, es un gráfico de torta, y en Y voy a los porcentajes. Si yo quiero que cada porción sea una causa, o sea, cuando le digo fill, es que le va a poner un valor distinto a cada torta. Lo que hace ggplot es hacer primero un gráfico de barras, y después pasarlo a coordenadas polares. Todo esto yo no lo sé. Yo lo que hice fue entré ahí a la página y busqué gráfico de tortas, copié el código y lo adapté a los datos que estábamos trabajando, ¿no? Esto, por ejemplo, sirve para poner el texto dentro de los gráficos de torta, le dicen qué lugar quiero ponerlo. Bueno, con esto anulo para que no me aparezcan datos que no me interesan del gráfico de columna, y le pongo el título. Y lo paso a coordenadas polares.
Bueno, entonces me sale esto. Esto es Chubut. Bueno, entonces lo que les mostré ahora es un poco de cómo yo puedo armar en el RModal tablas y gráficos bonitos. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es ejecutarlo todo. Perdón, Teresa, una preguntita. ¿Vos tenías marcada la opción que en el chunk te muestre tanto el script como la salida? ¿O solo por eso estamos viendo todo o no? Acá yo puse que es por default, sale todo. Ah, ok. Después ustedes le van a hacer como ejercicio. Ok. Teresa, hay una consulta en el chat. Matías pone que le sale un error que menciona qué tipo de error es cuando quiere hacer la tabla de incendio. ¡Ah! Que es muy feo tu error. La verdad, tendría que copiarlo y buscarlo. Como que hay algo en el código que se te borró, me parece, ¿no? Pero bueno, lo busco. Bueno, entonces este me sale por HTML. Como dijo la compañera, acá me sale el código y el script. Entonces, la consigna es, esto ya lo vimos, es esto. Prueben ustedes de ver cómo ese mismo script no sale, que es una versión vieja. Y puede ser. Pero hay un paquete UID. No, me parece que estás escribiendo mal el nombre del paquete. ¿No? Traten de ustedes, si en lo posible, de actualizar los paquetes y usar siempre. Bueno, entonces tomémonos unos minutitos para ver si logran esto. ¿Qué es lo que le tienen que agregar a cada uno de los chunks para que... Dale, Matías. Cualquier duda, cualquier cosa que le quede de lo que estamos haciendo hoy, después lo mandan al foro. En el foro está participando también Gastón Torres. Gastón Torres es un alumno del posgrado de biometría, que no sé si está por acá, me parece que hoy no, que es de Corrientes, y está por defender su tesis. Y yo le pedí que colabore y está ahí con... Así que bueno, y él conoce bastante de estas herramientas, y también está colaborando con esto de Janina Bellini, que también conoce un montón. Así que bueno. Bueno, ¿lo están haciendo? ¿Les va? Ah, FlexTable. Puede ser, porque esas librerías, como usan códigos HTML y usan cosas, hay que tenerlas siempre como medio actualizadas. Hay otras librerías. La semana que viene vamos a hacer otro trabajo usando otra librería también que está buena. Yo veo un par de fotos sonrientes y ¿alguno tuvo problema para cambiar eso? ¿No? Bueno. Perdón, hay que ponerse en cada chunk y si uno quiere cambiar la opción. Claro. Sí, sí. Okay. Cambiar esa opción. Perdón, que me pregunta en realidad de la clase pasada, ¿cómo hago para ver cómo va quedando? ¿Cómo era el...? ¿Ahí tengo que ir a la agujita de tejer? ¿No? ¿Cómo veo el reporte, el informe? Si vos querés el reporte final, digamos, cada pedacito lo podés correr de acá y te aparece acá abajo. Sí. Después te vas acá donde está la agujita de tejer y le das HTML, PDF. Ah, ok. Bien, bueno, ¿qué nos queda para ver? Bueno, otra de las cosas que yo puedo hacer fácilmente desde RStudio es cambiar el formato de salida, que es cambiarle el tema. Entonces, fíjense, acá yo les copié las ventanas a modo de tutorial en la presentación,
tienen que ir al lado de donde está la agujita de tejer, hay también como una llavecita, ¿no? Que es un engranaje que indica herramientas. Entonces acá abajo hay opciones de salida, output opción. Entonces acá hay varias, y la que vamos a utilizar es este tema aplicar. Entonces hay algunos cuantos que ya vienen seteados. Entonces uno de ahí los puede ir cambiando. Era desde acá, me voy a opciones de salida, y entonces, bueno, el que yo había puesto era este, lo había cambiado, pero lo puedo poner como este. Bueno, entonces lo que va a hacer es cambiarme tipografías y cambiarme ese tipo de cosas. Y por último, no, ya tenemos. Lo que hay es, si ustedes buscan, hay en sitios web donde uno puede buscar plantillas ya prearmadas. Esas hay un montón. Alguien preguntó en el foro sobre las plantillas de tesis, y eso depende, ¿no? Hay universidades que ya tienen, como por ejemplo hay publicaciones, revistas que les pasan las plantillas para que ustedes armen la publicación con la tipografía y con el tamaño y con las... Pero bueno, eso tienen que probarlo cada uno en función de lo que quiera hacer. Ah, acá en esto le quería mostrar. Que hay una página donde hay muchas galerías hay una galería con distintos temas. Entonces está la descripción de cada tema, el nombre y cómo bajarlo y bueno, pueden jugar. También ustedes lo pueden armar si saben algo de programación. Todas esas cosas se pueden cambiar y se pueden guardar como temas o plantillas propias. Así que, bueno, espero haber sido clara y que les haya servido, y de paso aproveché un poco para los que no habían usado demasiado R, que vean cómo se podían hacer los gráficos, cómo se pueden armar tablas, cómo se pueden obtener estadísticas descriptivas de manera sencilla. Así que nos quedan unos minutitos, no sé si alguien tiene preguntas, o me cuentan cómo les fue, qué les pareció. ¿A vos, Malvina, te gustó? Ahí estoy. Corrí poco, pero lo corro después yo, porque estoy con el bebé, amacándolo. Ah, qué bueno. Buenísimo. Pero sí, esto ya lo había usado un poquito, así que lo entiendo. Está bien, la Algunas idea cosas es que entiendo. más que todo, vieron que yo siempre les dejo los enlaces donde seguir explorando más, porque, digamos, en una hora mucho no se puede hacer. Como que, bueno, tiene tantas opciones que yo lo que trato es de mostrarle primero las que vienen por default y los enlaces para que ustedes exploren y busquen más cosas. Bien, la semana que viene lo que vamos a ver es otro tipo de documentos. Vamos a ver cómo configurar RStudio para armar presentaciones en PowerPoint, que yo creo que dentro de nuestro ámbito los usamos bastante. O sea, cómo usar la plantilla que viene por default y cómo armar nuestras propias plantillas. Y vamos a ver también, el primer día yo les mostré que hay una herramienta que se llama Bootdown, y que también viene con una plantilla por default, la vamos a correr, la vamos a analizar, y vamos a hacer eso. Y después les voy a mostrar algunos truquitos. Por ejemplo, muchas veces lo que pasa es que uno tiene que insertar funciones, ¿no? ¿Cómo hago yo para insertar funciones? Por lo general funciones se escriben en código látex, entonces ahí les voy a mostrar un par de... Hay sitios web que lo que hacen es traducir. Yo escribo así como escribimos todos, y me lo pasa a látex. O también como me pasa un código común, HTML, ese tipo de cosas. Bueno, eso es todo.